¿Me dejan empezar con el tema de pobreza y luego a todos los que quieran? ¿Les parece? Sale. Va. Para nosotros, el que disminuya la pobreza siempre será una buena noticia. Nosotros celebramos el que disminuya la pobreza. Lo que no aceptamos es la magnificación y la mentira. Lo que no es cierto es que la disminución de la pobreza del 18 al 24 sea un hecho histórico sin precedentes. Eso simple y sencillamente no es verdad. Si ustedes revisan, por ejemplo, la década de 1996 a 2006, la pobreza disminuyó mucho más, bajó 26%. En el periodo de López Obrador bajó 12%. Entonces, qué bueno que bajó 12%. Nosotros eso lo celebramos, lo reconocemos. Lo que no aceptamos es que nos digan que esto nunca en la historia había pasado. Si nos vamos, por ejemplo, al sexenio de Vicente Fox, durante el sexenio de Fox, la disminución de pobreza extrema, 8.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Durante el sexenio de López Obrador fueron 1.7 millones de personas. Entonces, otra vez, claro que celebramos, reconocemos que bueno que 1.7 millones de personas salieron de la pobreza, eso es muy positivo. Lo que no aceptamos es otra vez la magnificación, porque Morena quiere instalar la narrativa de que esto nunca en la historia había pasado, cuando los números ahí están. Qué bueno que salieron 1.7 millones de personas en un sexenio de pobreza extrema, pero en el sexenio de Fox salieron de la pobreza extrema más de 8 millones de personas. Sobre el tema de las causas, hay una que no podemos dejar de señalar, pero además yo diría de reconocer. Las remesas, que es el dinero que mandan nuestros paisanos, que trabajan durísimo particularmente en Estados Unidos, pasaron de 30,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares. Eso no es un logro del gobierno, es el logro de la gente que trabaja y que manda dinero para apoyar a sus familias y a sus comunidades. De hecho, es un fracaso del gobierno el que más gente se haya tenido que ir a Estados Unidos. Y por último, y esto es muy importante, no se vale solo querer ver la parte positiva de las cifras. Hay un dato que es verdaderamente aterrador y tiene que ver con la carencia de servicios de salud. Cuando entró López Obrador, había 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Cuando él terminó, este dato había subido a 44 millones. Vean nada más, pasó de 20 millones a 44 millones el número de personas sin acceso a servicios de salud. Y ese dato obviamente Morena no quiere que se sepa. Nosotros en resumen decimos, uno, qué bueno que existen los programas sociales, nosotros los votamos a favor, qué bueno que la política social ha contribuido, pero no perdamos de vista que la mejor política social que existe es el empleo bien pagado y que el reto es que se pueda sostener el crecimiento a lo largo del tiempo para que aquellas personas que ya superaron la condición de pobreza no vuelvan a caer en esa condición que es tan dolorosa. En resumen, por supuesto que celebramos, reconocemos que haya disminuido la pobreza, lo que no aceptamos es la magnificación, el que nos vengan a decir que este es un hecho histórico sin precedente, simple y sencillamente porque las cifras dan cuenta de que ha habido otros momentos, particularmente la década de 96 a 2006 y particularmente el sexenio de Vicente Fox, donde la pobreza inclusive disminuyó más. El reto que esto se sostenga a lo largo del tiempo. Ricardo, y ahora sí estoy a sus órdenes. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Son cuentas alegres, senador? Es hacer un análisis selectivo de los datos y es la magnificación. Lo que ellos han estado tratando en los últimos días es de instalar una narrativa en el sentido de que esto nunca en la historia había pasado. Yo les doy un dato y los reto a que me desmientan. La pobreza extrema en este periodo que ellos dicen histórico, en número de personas bajó 1.7 millones de personas. En el sexenio de Fox, más de 8 millones de personas. Es decir, yo estoy dando datos concretos. Qué bueno que 1.7 millones salieron de la pobreza extrema durante el gobierno de López Obrador, pero que no vengan con el cuento de que esto nunca en la historia había sucedido, porque eso es un ejercicio de magnificación y por lo tanto de manipulación de datos. Y segundo,
no pueden dejar de observar que se duplicó el número de personas sin acceso a servicios de salud. Hay una verdadera crisis en el país. Pasamos de 20 millones a 44 millones. Ese es un dato muy negativo del cual se tienen que hacer cargo. Entonces, si ellos hacen un análisis objetivo, pues creo que vamos a coincidir. Pero si ellos quieren manipular las cifras, instalar una narrativa falsa, pues por supuesto que van a encontrar una respuesta de nuestra parte. ¿Cuáles son los riesgos de que se oculte la pobreza? ¿Significaría que va a haber menos recursos para el combate? El riesgo es la manipulación de las cifras. Como saben, desaparecieron el Coneval, que era el órgano que hacía la interpretación de los datos. Al desaparecer el Coneval, inclusive hicieron cambios en los cuestionarios. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En realidad, es todavía más la gente que tiene carencia de servicios de salud. Modificaron el cuestionario. Si ustedes ven cómo se preguntaba antes y cómo se pregunta ahora, van a encontrar que tramposamente a la gente ya no solo le preguntan, como era antes, si tienes IMSS, ISSSTE o algún tipo de acceso a servicios públicos de salud. Le agregaron a la pregunta que si tienes algún tipo de seguro privado, porque lo que estaban tratando era de que no se notara la cantidad de gente que hoy no tiene acceso a servicios de salud. Bueno, pues a pesar de esa manipulación, a pesar de que cambiaron la pregunta, aún así pasamos de 20 millones a 44 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, la desaparición del Coneval implica ese riesgo, que ya no hay un órgano técnico autónomo que haga la interpretación de los datos, y esto se presta a que sea el gobierno el que directamente tome los datos del INEGI, construya una narrativa como la que han estado repitiendo durante la última semana, donde inclusive casi dicen que es traidor a la patria el que no reconozca el logro, y acomodan la historia a su antojo. Nosotros hacemos un llamado a una lectura objetiva, seria de los datos, a celebrar la disminución, pero también a ponerla en su justa dimensión. ¿De que las cifras estén maquilladas luego de que el INEGI dejó de ser ya un órgano autónomo? Hay dos cosas. Uno, si hay manipulación, les estoy dando un dato concreto, cambiaron la pregunta relativa a la medición de la carencia en servicios de salud, pero sobre todo, antes había un órgano autónomo, que era el Coneval, que hacía la interpretación y entonces presentaba un reporte objetivo. Como ya no existe el Coneval, ahora lo que hace el gobierno es de manera selectiva escoger los 3 o 4 datos que a ellos les convienen y convertirlos en la narrativa. Ellos buscan instalar la narrativa de que hay un antes y un después en este país a partir de que ellos llegaron al gobierno, y lo que las cifras muestran es que eso no es verdad. Qué bueno que hubo un avance, pero ha habido avances mucho más importantes en otros momentos de la historia reciente de nuestro país. Pierde la neutralidad y la confianza de la ciudadanía, porque hasta apenas pues ya se veía, estaba consolidado, ¿no? Como un órgano. Sobre todo la tragedia es que hayan desaparecido al Coneval, lo cual no es una casualidad. Ellos no quieren que haya un órgano autónomo independiente que haga un análisis como el que yo les estoy presentando, que ponga en su justa dimensión las cifras, que dé sí los datos positivos, pero también los datos negativos. Lo que ellos quieren es tener el monopolio de la interpretación. Por eso desaparecieron al Coneval, y por eso lo que hicieron esta vez fue seleccionar 3 o 4 datos, construir su narrativa y buscar instalarla en la opinión pública. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Reconocer los avances, sí, pero también señalar que esos datos, uno, hay que ponerlos en su justa dimensión, y dos, hablar de lo que ellos no quieren que se hable. Por ejemplo, la carencia en servicios de salud, que más de 20 millones de personas se hayan quedado sin acceso a servicios de salud, es una tragedia. Claro, eso ellos nunca lo van a decir, porque hoy quieren tener el monopolio de la interpretación de las cifras. Oye, senador, en el caso del Tren Maya, tiene que venir a comparecer el director, dado el sobrecosto de la obra y los recurrentes accidentes que ha tenido el transporte. El Tren Maya es un monumento a la improvisación de este gobierno. Nada más acuérdense de un dato. ¿Cuánto dijeron que iba a costar el Tren Maya? Dicho por ellos, dijeron que iba a costar 150,000 millones. ¿Cuánto terminó costando? Más de 500,000 millones. De ese tamaño es la improvisación. Lo hicieron sin tener los estudios ambientales terminados. Entonces, lamentablemente, pues no nos sorprende que se descarrilen vagones en una obra que tuvo problemas severos de planeación desde un principio. Y por supuesto que nosotros hacemos un llamado al gobierno a que esta comisión que instalaron
pues transparente, de manera objetiva, cuáles son las causas y se reconozcan todos estos problemas gravísimos de planeación, de los cuales da cuenta inclusive la desviación presupuestal de 150 a 500 mil millones de pesos. Pero sigue costando porque en los presupuestos anuales se le destina una cantidad importante. Y sigue costando, tiene toda la razón, y sigue costando. Pero sería bueno que viniera el director a explicarle lo que está pasando. Sí, sería muy conveniente que viniera a comparecer y que explicara, pues, de principio a fin, cómo puede ser que una obra que iba a costar 150 mil millones terminó costando más de 500 mil millones. Y cómo puede ser que un proyecto de esa magnitud no contaba con los estudios en materia ambiental y ha tenido ya tantos descarrilamientos, porque esto que ocurrió no es un hecho aislado, es algo que se ha venido repitiendo. ¿Una primera comparecencia, coordinador? Creo que sí sería una muy buena opción el solicitarla. Pues el día de hoy no habrá espacio en el orden del día. Pero otro tema muy rápido que quiero comentar con ustedes. Oiga, senador, rápido, sí. ¿qué opinión le merece el nombramiento? Nada más quiero hablar también tantito del huachicol fiscal, no se me vaya a pasar. Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Miren, nosotros estamos de manera sistemática votando a favor cuando se propone a gente del servicio civil de carrera, es decir, gente del servicio exterior que ha dedicado su vida a entender el mundo y a representar a México en el exterior. En los nombramientos en donde parecen más favores políticos, la posición del PAN no ha sido acompañar este tipo de nombramientos. Va a ser el diputado Federico Doring el que va a fijar la posición del grupo parlamentario ahora en el Pleno y van a tener ahí material de sobra. Senador, yo le quiero preguntar si entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, desconociendo este programa portero, digamos, para combatir al crimen organizado, habla de que sí hay esta ocupación, pero no la reconoce México. Para nosotros es muy preocupante el que haya este nivel de contradicción entre la versión de Estados Unidos y la versión del gobierno mexicano. Nuestro llamado, y lo hacemos de manera insistente, es lo que México tiene que buscar es la firma de un acuerdo. Hay que poner por escrito y de manera transparente los términos de la colaboración. Solo así se va a acabar, por un lado, el amago de estar violando nuestra soberanía, pero por otro lado, las contradicciones como la que ahora estamos viviendo. Tenemos a la DEA dando una versión y tenemos al gobierno mexicano dando una versión distinta. La manera de terminar con esto y de construir una verdadera colaboración para pacificar al país es firmar un acuerdo tan robusto, tan formal, tan transparente como los acuerdos comerciales, que se ponga por escrito los términos de la colaboración y que se transparente para que toda la ciudadanía de ambos países podamos conocer en qué términos van a colaborar nuestros gobiernos. Nosotros decimos sí a la colaboración, creemos que es una buena idea que trabajemos juntos en resolver un problema que es compartido. Lo que no nos gusta es la improvisación y la contradicción y por eso nuestro llamado a que se firme un acuerdo y que los términos de ese acuerdo se transparenten. Senador, yo le quiero preguntar si se sostiene en esta idea que plantearon la semana pasada de no acudir a estos encuentros con la Comisión Electoral que pues preside el Ejecutivo. ¿Se mantienen en esta posición de no al diálogo en esta reforma? Creo que ahí hay una imprecisión. ¿Quién le dijo eso a usted? La semana pasada, ¿no? ¿Pero quién se lo dijo? Lo dijeron en conferencia de prensa. No, la conferencia de prensa la dimos el coordinador de los diputados y yo. Nuestra posición es que no se nos olvide, el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone. En este país, de acuerdo a la Constitución, no le corresponde al Ejecutivo modificar ni las leyes ni la Constitución. Eso le corresponde al Poder Legislativo. Están en todo su derecho de hacer propuestas, pero el lugar donde se tiene que debatir a fondo y en donde se va a decidir será el Poder Legislativo. Y nosotros insistimos en la advertencia. Nosotros creemos que esa comisión y la reforma electoral es una perversidad por partida doble. Uno, es un distractor, les urge que la gente hable de eso. Y segundo, es una perversidad porque como ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, les urge tomar el control del INE y están buscando la manera de tomar el control del Instituto Nacional Electoral. Ahí van a encontrar un debate durísimo de parte de la oposición y particularmente de parte del Partido Acción Nacional. Vamos a defender la autonomía del INE y vamos a defender la democracia. No vamos a permitir que metan con el pretexto de que según ellos quieren hacer más barata la democracia,
tomen el control del INE y nos dejen sin democracia. Vamos a dar esa batalla. Coordinador, hoy aparece una nota periodística en la que se cuestiona al presidente del Senado porque le paga a su particular algo así como 172,000 pesos y no está en nómina. Su opinión y preguntarle a usted cuánto le paga a su particular. No he leído la nota. ¿Cuál sería mi llamado? Mi llamado es a la transparencia, que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República y cuánto gana cualquier persona que trabaje en el Senado de la República. Esa es la responsabilidad que tenemos las senadoras y los senadores. No tengo yo un secretario particular, tengo un secretario técnico. Su plaza es una plaza de secretario técnico y gana exactamente lo mismo que todos los secretarios técnicos en el Senado de la República. ¿Cuánto? Entiendo que son netos por el orden de los 60,000 pesos. Eso ganan todos los secretarios técnicos en el Senado de la República. Gracias. Déjenme hablar rapidísimo del huachicol fiscal. Bien, este es un tema que está fuera de control. Los esfuerzos del gobierno siguen siendo absolutamente insuficientes. Hay una estimación que me parece verdaderamente preocupante. Se estima que casi el 30% de toda la gasolina que compran ustedes, quienes ahora nos están viendo, es gasolina de procedencia ilícita, de huachicol. Y por eso nuestro llamado a que el gobierno intensifique los esfuerzos, porque de manera creciente el huachicol se está convirtiendo en la fuente de financiamiento, por un lado del crimen organizado, pero por otro lado todo indica también del partido oficial, de Morena. Y por eso nuestra exigencia a que haya una investigación a fondo. No puede ser que el 30% de la gasolina que se vende en el país sea gasolina robada o gasolina contrabandeada. Nuestro llamado a que esto se investigue a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues muchas gracias.